La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Lo hemos sabido hace poco más de 40 minutos. El español Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. La Fiscalía de Tailandia había llegado a pedir la pena de muerte para este joven español que reconoció ante la policía haber matado por accidente, dijo, al médico colombiano y haber descuartizado su cuerpo. De manera que esa es la noticia. Daniel Sancho evita la pena capital porque dice el juez que ha colaborado con la investigación, aunque ha sido condenado a pasar el resto de su vida en una prisión de Tailandia. Tendrá que pagar además una indemnización de 106.000 euros a la familia de Edwin Arrieta. La noticia es esa, se irá ampliando a lo largo de la mañana. Se está leyendo la sentencia en Tailandia. Daniel Sancho condenado a cadena perpetua. Ampliaremos a lo largo de la mañana la información de un día en que la actualidad sigue marcada por el endurecimiento del discurso migratorio en lo político en el debate político español. Saben que en Senegal, en su gira africana, Pedro Sánchez defendió por primera vez desde que comenzó esta gira de 3 países, por 3 países de África, la importancia de que los países de origen acepten la devolución de quienes llegan irregularmente a España. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello. Sánchez, pues, que pone el acento en esa parte, en la de la seguridad e incluso el retorno de los migrantes, se refería así a las mafias que trafican con personas migrantes como una amenaza para la seguridad nacional por sus vínculos con el terrorismo y las redes criminales. Contrasta esa declaración con la apuesta por la migración regular y ordenada que el jefe del Ejecutivo venía defendiendo en este viaje a 3 países de África Occidental. Es más importante la migración regular porque representa una oportunidad de formación, de adquisición de experiencia de estas personas para que sigan desarrollando su vida con plenitud, aquí en el lugar donde están sus raíces. Apuesta el presidente del Gobierno por un modelo de migración circular que permita la formación y la contratación de trabajadores extranjeros en origen para trabajar temporalmente en España antes de regresar a sus países. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. Desde el Partido Popular rechazan de plano ese modelo y radicalizan la postura empujados por el discurso antiinmigración de Vox. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, culpó ayer a Sánchez de promover lo que llama un efecto llamada en los países de origen y aboga por deportaciones masivas de inmigrantes, como el que aplican otros estados europeos. Esto dijo Miguel Tellado en Es Radio. Alemania e Italia están hablando de deportaciones masivas, que es de lo que debería haber hablado ayer el presidente del gobierno en Mauritania, y acuden a esos países de origen a frenar las salidas para que ya no lleguen aquí. Sánchez habla de regularizaciones masivas y al final lo que está generando es un efecto llamada. También Alberto Núñez Feijóo acusó al presidente del gobierno de alentar ese efecto llamada y de promocionar, dijo, a España como destino en lugar de ir al continente africano a combatir las mafias. Afirmaciones a las que respondía así el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse. Y por eso dejo a un lado a la ultraderecha. Son la ultraderecha, les conocemos, nada les vamos a pedir. Pero al Partido Popular y al señor Feijóo sí le pediría responsabilidad y humanidad. Mientras tanto, siguen llegando a Canarias embarcaciones con migrantes que aprovechan el buen estado de la mar para hacer la peligrosa travesía a las islas desde la costa africana. Ayer mismo llegaron a El Hierro más de 250 personas a bordo de otro cayuco que, según sus ocupantes, llevaba 9 días navegando en el Atlántico tras haber partido desde las costas de Gambia. Entre las personas trasladadas hasta el muelle de la Restinga hay 16 menores de edad. Canarias, Pablo Gandía, buenos días. Buenos días. Se trata de una de las pateras con más personas a bordo en lo que va de verano. En concreto, 254 migrantes que se suman a los 121 que durante esa misma jornada también fueron asistidos en el muelle de la Restinga. Entre ellas había además 10 mujeres y 4 menores. Solo en el mes de agosto han llegado 3.000 personas al archipiélago, lo que confirma la tendencia al alza. El Hierro continúa siendo el epicentro de la ruta canaria, hasta el punto de que solo en estos meses ya ha recibido a más migrantes que su población total, en torno a 12.000. De Senegal y Mauritania, precisamente donde ha recalado la gira del presidente Sánchez, han partido la gran mayoría de los cayucos. Solo el 10%, de hecho, lo hace de Marruecos. Así las cosas, ayer se cumplían 3 décadas desde la primera llegada a las islas. 2 ciudadanos saharianos que nada más pisar Fuerteventura pidieron asilo político. Es jueves, es 29 de agosto.
sin abandonar la cuestión migratoria todavía, el Papa Francisco se ha referido una vez más al Mediterráneo como un cementerio de migrantes. De nada sirve, dijo ayer, la militarización de las fronteras ni las leyes restrictivas que impulsan algunos gobiernos a los que el pontífice advierte sin tapujos. Dice que rechazar a los migrantes es un pecado grave. Roma, Joan Solés. Hay que decirlo de forma clara, ha afirmado Francisco. Hay quienes actúan sistemáticamente y con todos los medios para impedir la llegada de inmigrantes. Y esto, ha concluido el pontífice, hecho con conciencia y responsabilidad, es un grave pecado. A buen entendedor, pocas palabras del Papa bastan. Sin embargo, en algunos políticos parece todo lo contrario. Ejemplo, el vicepresidente italiano Salvini de la derechista Liga dijo hace pocas semanas: Europa tiene sentido si defiende sus fronteras frente a la inmigración, que él llama clandestina. Frente a la invasión islámica. Né colonia cinese, né califato islámico. Ni colonias chinas, ni califato islámico. Y concluyó: Evviva il Santo Padre! Evviva i simboli della nostra cristianità! El dirigente ultra, que a menudo se exhibe públicamente con un rosario y un crucifijo en mano, está siendo juzgado precisamente por impedir el desembarco de inmigrantes náufragos cuando era ministro del Interior. En Venezuela, un mes después de las elecciones presidenciales, la oposición mantiene el pulso al chavismo a pesar de la represión lanzada por Nicolás Maduro contra quienes cuestionan su victoria, de la que sigue sin aportar ninguna prueba. La marcha opositora de ayer en las calles de Caracas volvió a estar encabezada por María Corina Machado, que apeló a sus seguidores a protestar sin miedo contra un régimen cada vez más aislado. Un acto que fue mucho menos concurrido que en anteriores marchas, lo que evidencia el temor de muchos venezolanos al castigo por cuestionar en público el relato oficial. Ya van más de 2.000 detenidos, 2.400 y 25 muertos en las protestas. Tampoco asistió el candidato Edmundo González Urrutia, que sigue sin comparecer ante la Fiscalía, mientras se suceden las detenciones de opositores a Maduro. Una de las últimas, la del coordinador del partido Convergencia, Biagio Pilieri, arrestado el martes junto a su hijo tras protestar contra el fallo del Supremo que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro, a quien ayer volvimos a ver arengar a sus seguidores al término de la marcha paralela convocada por el oficialismo. Al relato de la mentira, hoy podemos decir: ha triunfado la verdad y el amor de la inmensa mayoría de este pueblo. El chavismo no va a capitular, sentenció el nuevo ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. La madrugada deja de nuevo varios ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. Al menos una persona ha muerto tras el bombardeo de una vivienda en la ciudad de Gaza que se ha incendiado. Tras 3 mujeres, 2 de ellas menores, han fallecido en sendos ataques contra campamentos de refugiados en Nuseirat y en Deir al-Balá. Mientras, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha anunciado que suspende temporalmente su actividad en la franja después de que al menos 10 balas hayan alcanzado uno de sus vehículos. El portavoz de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, asegura que esto es una prueba más de que el actual sistema de coordinación con las autoridades israelíes no está funcionando. Son ahora las 7:09, las 6:09 en Canarias. Vamos a Valencia, donde la Policía Nacional ha detenido a 2 personas por agredir sexualmente a 2 menores de edad durante las fiestas de moros y cristians de Ontinyent. Según ha podido confirmar la cadena SER, la policía recibió el aviso de la violación de una joven ayer por la mañana en un parque del municipio. Horas después, otra menor acudía acompañada por varios familiares a un punto violeta para denunciar otra agresión sexual. Los 2 presuntos agresores, ambos mayores de edad, han pasado ya a disposición judicial. Valencia, Manuel Gil, buen día. Buen día. El primero de los hechos ocurrió en la vía pública en la madrugada del pasado sábado. Una menor, acompañada de sus familiares, denunció en un punto violeta que un hombre le había tocado las nalgas. Los agentes lograron localizar y detener al sospechoso, un joven de 24 años. Solo unas horas después, la policía recibía un aviso para que acudiese al parque Mestre Ferrero de Ontinyent, donde al parecer una menor había sido agredida sexualmente. Los policías se entrevistaron con varios testigos y también han podido arrestar al presunto autor, un joven de 18 años. La víctima fue trasladada a un centro médico donde pudo ser asistida, mientras que el detenido también ha pasado a disposición judicial.
Vamos a conocer el dato adelantado del IPC de agosto. Los analistas prevén que la inflación continúe reduciéndose gracias a la bajada de la energía y de los alimentos. Jordi Fábrega. Tras 2 meses bajando, los expertos prevén que agosto sea el tercer mes consecutivo con la inflación reduciéndose. Terminamos julio con los precios subiendo un 2,8% en comparación con un año antes por la moderación de los precios de la energía. Y en agosto se espera otro recorte que puede llevar la inflación a su nivel más bajo desde hace un año. La bajada del precio de los alimentos y de la energía es la que está permitiendo esta reducción de la inflación, pese a que los costes relacionados con el turismo y los viajes no paran de crecer. También la luz va a subir en agosto, pero se está moviendo ahora mismo en niveles muy similares a los que teníamos el año pasado, por lo que no está contribuyendo a que suba más la inflación. Previsión de inflación a la baja que se corresponde con la reducción del precio de la cesta de la compra que detectan algunas asociaciones de consumidores. Como ya hizo en julio, la compra ha vuelto a abaratarse en agosto, aunque nos sigue saliendo casi un 5% más cara que a comienzos de año, según los datos que ha recogido Asufin. La Asociación de Usuarios Financieros, que además ha detectado precios similares para algunos productos en distintos supermercados. Carlos Sevilla. La cesta de la compra se abarató en agosto por segundo mes consecutivo, pero sigue siendo un 4,5% más cara que a principios de año y casi un 19% más que en enero de 2023, cuando entró en vigor la rebaja del IVA. En concreto, una compra de una docena de productos básicos cuesta 35,77 euros de media, según Asufin, que analiza mensualmente los precios en Mercadona, Carrefour, Alcampo, Día y El Corte Inglés. Por productos, el precio de los plátanos se desploma un 23% en el último mes, las manzanas Golden han bajado casi un 7% y los huevos y el aceite de oliva se abaratan menos de un punto. En esa lista solo suben de precio las patatas, un 3,5%. Además, el informe de Asufin revela un posible pacto de precios entre supermercados, ya que la leche entera y los aceites de oliva y de girasol cuestan lo mismo o prácticamente lo mismo en todas las cadenas. Después de completar su formación en el Ejército de Tierra en la Academia de Zaragoza, la princesa Leonor ingresa hoy como guardia marina en la Escuela Naval de Marín, en Galicia, donde va a estudiar hasta enero. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya es alférez del Ejército y ahora continúa con su formación castrense en la Armada como guardia marina de primera. La princesa de Asturias ingresará directamente con los alumnos de tercero de la Escuela Naval de Marín. Allí compartirá camareta con otras 3 compañeras en una habitación con literas, con un baño y con wifi. Su día a día será el de una alumna más, sin ningún tipo de privilegio, como remarcan desde el Ministerio de Defensa. Cada día a las 7 menos cuarto tocará Diana. Para decirlo en una palabra, es un no parar. Aquí el régimen es muy intenso, es un régimen en el que no paran, no tiene mucho tiempo libre, porque entendemos que ellos tienen que alcanzar un nivel de exigencia que es la excelencia. Es el aprendizaje que recibirá del comandante director de la Escuela Naval, el capitán de navío Pedro Cardona, que será su tutor durante los próximos 5 meses, hasta enero, cuando la princesa de Asturias embarque en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La princesa Leonor ingresará esta tarde sola porque sus padres, sus majestades los reyes, tienen otros asuntos oficiales en agenda. Leonor hoy será recibida con los honores propios de la princesa real y firmará en el libro de honor de la Escuela Naval de Marín. Vamos a ir repasando otras historias que son noticia o por lo menos motivo de comentarios. Hoy en Euskadi, en Bilbao está Isabel León, Isabel Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y en Castilla-La Mancha, en Ser Toledo, Daniel Rodríguez. Daniel, buenos días. Buenos días. Cuéntame eso, Isabel, del primer concurso de cortometrajes sobre la muerte en el cementerio de Bilbao. Va a ser escenario de cine durante el fin de semana del 20 al 22 de septiembre. La temática es libre, pero respetando el lugar de culto y de reflexión y estando donde están, necesariamente tiene que estar ligado a ello. Eugenio Puerto es el programador de Fan Bilbao, será miembro del jurado. La idea del certamen es poner en valor el cementerio y que cada cual use una serie de localizaciones y se pueda visualizar un poco más, que parece que siempre asociamos el cementerio a tristeza y bueno, también hay una parte ilustre y de arte arquitectónico. Las obras deben tener un máximo de 3 minutos de duración. Se premia a mostrar el espacio y la originalidad. Primer premio 1.000 euros, segundo 500. Bueno, pues para septiembre ya lo sabe quien esté interesado. Daniel, ¿cómo es eso de utilizar el aroma vainilla para evitar el ataque de los lobos? Bueno, sí, es un problema que llevan denunciando desde hace años ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara, los ataques de lobos a su ganado. Se trata de un proyecto piloto de la Junta en el que participan el CSIC
CSIC y la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, la idea de este estudio, a versión condicionada, es que los lobos rechacen el olor a vainilla. En una primera fase se colocan los cebos con carne y sin ninguna sustancia para que los lobos se la coman. Después sigue una segunda fase donde ya se impregna la carne con el olor a vainilla y con una sustancia que genera malestar y vómitos al animal. Y se termina con una tercera fase en la que los cebos solo se impregnan del olor a esa esencia de vainilla para conocer si les ha generado adversión. La idea es que relacionen el olor a vainilla con un alimento que les sienta mal y así no lo consuman. Si funciona, la idea es rociar al ganado ovino y a los collares de las vacas con la esencia de vainilla. Y en Irún, Isabel, hay guarderías para bonsáis. No solamente las mascotas la tienen en verano. Sí, los bonsáis se dejan al cuidado de expertos en vacaciones. Si no se cuidan, se mueren, nos dice este responsable de este vivero de la Muga, que tiene claro que su cuidado es prácticamente una disciplina, y de ahí lo que nos contaba Javier. Hay que conocer un poco la técnica del bonsái, ¿no?, a la hora de podar, pero lo que es más importante, sin duda, es el riego. Y durante el periodo de crecimiento, desde la primavera hasta el invierno, pues el bonsái necesita mucha agua y no nos podemos descuidar. Este hotel cuesta €1 al día por bonsái, a partir de 10 euros el mes completo. Hubo a quienes se le retrasó el avión, Daniel, y se pusieron a tocar un pasodoble. Sí, una asociación de coros y danzas de consuegra en Toledo, volvían de Hungría, hubo un retraso, aquí no se le ha retrasado un vuelo, pues ellos se pusieron a tocar un pasodoble, Carrascosa. Hay pasajeros que directamente se levantaron de su asiento y se pusieron a bailar. A pesar del buen rato, el vuelo se terminó cancelando y tuvieron que volver a España con otra aerolínea. En TikTok el vídeo tiene más de 370.000 reproducciones. Daniel, Isabel, muchas gracias. Un beso. Hasta buen día. Nuestra recomendación cultural de esta mañana viene en formato cómic, En Tierra Yerma, de Carlos Berrocal, una revisión a nuestra historia reciente desde una perspectiva feminista. Pepa Blanes. En tiempos de revisión del western, ese género americano por excelencia, la escritora y dibujante Carla Berrocal nos propone en Tierra Yerma una revisión desde el punto de vista feminista y con influencias que van desde Lorca hasta la España vaciada, en formato cómic, un género que ya había cultivado en su anterior propuesta, Doña Concha. De cómo aprovechar todo este folclore, todo el paisaje, todas las cosas que tenemos como tan... o sea, que de alguna manera pueden identificarnos, ¿no?, de nuestra propia identidad, quitarnos también un poco de ciertos prejuicios de nuestra propia identidad, y retomarlos o resignificarlos. En Amarillo y Negro nos introducen un pueblo rural de España donde dos mujeres se aman a pesar de los prejuicios y las prohibiciones. Cada una es hija de una de las dos grandes familias de la zona que lucha por salvar sus tierras de la acuciante sequía. El western es... yo creo que dices western y ya te huele a whisky la boca, ¿no? Es como, no sé, como que tienes ya todo masculino. Este western boyero es épico, emocionante y nos habla de temas como el amor, la familia, la tragedia, pero también el medio ambiente o la sequía, problemas que llevan con nosotros un tiempo y que seguirán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.